Noviembre de 1940. Los bombardeos en Londres hacen estragos. Los servicios de emergencia se afanan en contener los incendios y en rescatar a los heridos. El bombardeo despiadado de las ciudades británicas por parte de Hitler pretende aplastar la moral de la población y allanar el camino para la invasión. Aún así, el terror de los bombardeos se encuentra con una resistencia heroica. Pero la imagen de un país unido contra un enemigo común fue una ilusión de la propaganda del gobierno. No todo el mundo luchaba por la causa común. En las ciudades bombardeadas, la tasa de delincuencia casi se duplicaba en saqueos, robos a mano armada, y el mercado negro se les escapaba de las manos. Para la delincuencia, hablo por mí mismo y muchos que conozco, fue la época más emocionante y rentable que ha habido nunca. El mejor momento para ser un granuja. Se me rompe el corazón de pensar que Hitler se rindiera, porque la guerra era el paraíso de los delincuentes. Sé tan escurridizo como una anguila y tan astuto como un zorro. Y siempre tendrás comida en tu caja de tabaco. Eso era lo que yo decía. Cumplí exactamente 2 años. Nunca fui más feliz que cuando salí de aquel sitio y juré que nunca volvería. Pero no aprendí. No me enseñó ni una cosa. La guerra fue un caldo de cultivo para la delincuencia y proporcionó la oportunidad al mundillo de los delincuentes para crecer y prosperar como nunca. Las hazañas de gángsters y mafia recibirían luego glamour en las películas, pero la brutal realidad de la delincuencia en el frente era muy distinta. La ola de crímenes durante la guerra suponía una amenaza tan devastadora para la moral que el gobierno eliminó todos los detalles. Ahora podemos revelar lo que ocurrió en realidad. Es la historia jamás contada de la mafia en la guerra. La mafia en la guerra. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre de 1939, se introdujo el servicio militar obligatorio y todos los jóvenes eran llamados para cumplir. Sin embargo, no todos se dirigieron a los barracones. Muchos desertaron y desaparecieron en unos prósperos bajos fondos, como el mafioso Frankie Fraser, que se convertiría en uno de los delincuentes más conocidos de esa época. Mi madre siempre necesitaba un poco de papel para encender la chimenea por la mañana. Así que pensé que podía dejar allí mis papeles del ejército, y todos se quemaron. Desde ese momento fui un desertor. No podías volver a casa porque no sería justo para ellos, porque cada poco tiempo la policía hacía redadas intentando encontrarte porque habías desertado del ejército. A muchos jóvenes delincuentes que cumplían condena en reformatorios les soltaban antes para luchar por el rey y el país. El gobierno asumía que cumplirían su deber, pero muchos encontraron intolerable la estricta disciplina militar. Enseguida se uniría en un ejército creciente de más de 20.000 desertores que vivían de la delincuencia, como el antiguo pillo y delincuente de poca monta Spud Murphy. Cuando salí del reformatorio pensé que había sido malo. Pero cuando entré en el ejército, en mi vida había visto a tanto capullo junto. Izquierda, derecha, haz esto, haz lo otro. Me largo. Cogí todo el equipo que me habían dado y lo tiré al Támesis. Eso es lo que pensaba de todo aquello. Así que era un desertor. Los bombardeos en Londres empezaron el 7 de septiembre de 1940. Durante los siguientes 67 días y noches, la capital sufrió terribles incursiones. La guerra y los apagones ofrecieron muchas oportunidades para robar. Cuando las calles quedaban vacías y la gente permanecía en los refugios antiaéreos, las bandas callejeras saqueaban las tiendas del West End de Londres. Los más astutos de todos eran los de la banda de Billy Hill. Frankie Fraser era su sicario. En cuanto había un bombardeo, sabíamos que teníamos que dejar lo que estábamos haciendo e ir a trabajar. Las bombas caían, los reflectores se veían en el cielo, los aviones nazis y todo, pero no importaba. Salías y hacías lo que había que hacer, y lo hacíamos bien, me alegra decir. Íbamos a toda mecha por el West End, buscando alguna peletería, joyería o bar interesante. Era maravilloso. Cuando oíamos las alarmas antiaéreas y las luces en el cielo, sabíamos que era de verdad y que podíamos salir. Solíamos registrar los sitios en busca de dinero y cosas de valor. Una vez abrí un cajón y encontré unos libros de racionamiento y tarjetas de identificación. Se me iluminaron los ojos.
Era un regalo. Enseguida pensé para mí mismo que era moneda de cambio. La policía de pronto se enfrentó a una tasa de delincuencia que creció rápidamente durante el primer bombardeo. Solo en Londres había 4.584 casos de saqueo. Atrapar a los ladrones se convirtió en tarea complicada porque muchos tenían identidades falsas. Algunos hasta fingían ser trabajadores del servicio de emergencias durante los bombardeos, el ARP. El jefe superintendente, Percy Burgess, era un detective importante en la lucha contra la delincuencia en la capital durante la guerra. Si pertenecías a cualquier servicio, incluyendo el ARP, llevabas un casco de acero y una máscara antigás. Podías conseguir 25 libras por la máscara antigás y 50 libras por un casco de acero en los barrios bajos o en el West End desde que empezó la guerra, porque si tenías esas dos cosas, podías salir impune de muchas situaciones. Preguntabas, ¿qué haces? O sea, les parabas y decías, ¿quién eres? Y si ellos sacaban una tarjeta de identidad del ARP en South Shields o donde fuera, donde sabían que no podías escapar, te daban una paliza. Frankie Fraser y sus chicos utilizaban este truco a menudo, engañando a los inocentes viandantes para que les ayudaran a cargar lo que habían saqueado. Llevábamos los cascos que tenían agente ARP escrito por delante y nos íbamos al West End, a Mayfair, a saquear herreros, sastres, lo que fuera. Y la gente te ayudaba a cargar. No se acerque, señora, ni usted, señor. Ellos preguntaban qué había pasado y decíamos, una bomba sin explotar. Lo estamos sacando todo para ayudar al señor que solía vivir aquí. Y nos ayudaban a meterlo en el camión. Era genial, en serio. La delincuencia aumentaba tan deprisa que el gobierno pensó que suponía una amenaza seria para la moral de sus soldados y para la lucha misma. Había que hacer algo. No solo Londres constituía el objetivo de la Luftwaffe y la mafia. Otras ciudades bombardeadas, como Manchester, Liverpool y Glasgow, también sufrieron una tasa de delincuencia descontrolada. El adolescente Roy Hill era el hijo más joven de una madre soltera pobre de Manchester. Su vida delictiva comenzó después de una serie de tragedias personales. En agosto de 1940 mi hermano murió de tuberculosis. Recuerdo caminar kilómetros a su lado y ver cómo escupía sangre y todo eso. Algo terrible. Recuerdo cuando miré la lápida y el sacerdote se giró hacia mí y me dijo, vamos hijo, ahora eres el hombre de la casa, cuida de tu madre. Nunca olvidaré eso, y desde ese día verdaderamente traté de hacerlo, cuidarla. Entonces, el 23 de diciembre de 1940, apenas 24 horas después de que empezaran otra vez los bombardeos en Manchester, el mejor amigo de Roy Hill murió al estallar una bomba. Debí de pasar unas buenas 4 horas retirando ladrillos porque tenía las manos llenas de sangre y la ropa también, haciendo lo que pude para ayudar, intentando encontrar los cuerpos que estaban allí. Después de un tiempo, les encontramos. Matthews estaba irreconocible. Ahí es donde empecé a ir cuesta abajo. Pensé, ¿para qué? Él estaba muerto. Si yo iba a morir, quería más de lo que él había tenido. Y creo, la actitud que asumí fue, vive el presente, saca lo que puedas. La propaganda oficial presentaba a Inglaterra como una nación unida contra un enemigo común. La camaradería era real. Sin embargo, también existía un alegre desprecio por la ley, sobre todo cuando implicaba obtener pequeños lujos que el racionamiento negaba. El gobierno había introducido el racionamiento en 1940 para superar la escasez de productos básicos y asegurar un reparto justo para todos. Sirvió de ayuda, pero también ayudó a impulsar una economía secreta de bienes robados. I want to talk to you about what is called racketeering, or the black market. It is being stopped. There must be no dirty fingers in the people's food. Las filmaciones de información pública encabezaban una campaña para desmontar el floreciente mercado negro de bienes racionados, como comida, bebida, ropa y tabaco. Muchos de esos timos estaban controlados por bandas criminales.
Puedo decir que durante la guerra dudo mucho que hubiera una persona que no se aprovechara. Lo que tenías, lo vendías enseguida. Si había una oportunidad de obtener un cupón de ropa o de gasolina que no te correspondía, comida de más o un traje, lo que fuera, una botella de whisky, todo el mundo estaba dispuesto a saltarse la ley. Las bandas utilizaban información de infiltrados para saquear almacenes llenos de bienes racionados. Entonces, conocías a gente que podía decirte que en tal o cual sitio acababan de recibir su cuota de tabaco. Y si robabas 100.000 cigarrillos, valías tu peso en oro. Ibas, maniatabas al guardia, que normalmente estaba contigo en el tema, y te decía: átame bien las manos para que pueda desatarme solo. Normalmente robaban los productos cuando estaban de camino entre dos puntos. Los censores del gobierno eliminaron el hecho perturbador de que en 1942 bienes por un valor actual de 100 millones de libras desaparecían en el mercado negro cada año solo desde puertos y estaciones de tren. Pero los pilluelos de poca monta, como Roy Hill, encontraron una forma más fácil para hacerse con cosas de valor. Por la noche, cuando las calles estaban vacías, Roy y su banda entraban en edificios bombardeados, donde encontraban cosas de valor entre los restos. Siempre había pelea para ver quién entraba primero en la casa bombardeada. Pero como yo era ágil y rápido, casi el más rápido, normalmente era yo el primero. Entraba por la parte de atrás. A veces a cuatro patas o arrastrándote por agujeros. Y allí encontrábamos las cosas que la gente había dejado. Una bici, una radio. Cualquier cosa que veías que se podía vender, la cogías. O si no, lo haría otro. Uno de los guardias, los policías. No había diferencia. Alguien lo haría. Para empezar, la policía estaba abrumada con la ola de delincuencia. Los miembros del cuerpo descendieron en 14.000 hombres, sobre todo por el reclutamiento para el ejército y las bajas por la guerra. Los reservistas sin entrenamiento fueron llamados para reemplazar a los reclutados, pero no eran rival para los experimentados delincuentes. Había policías de la reserva, pero después de un día de trabajo y de haber salido una noche, ya estaban hechos polvo de todas formas. Para mí eran policías de mentira. No eran policías de verdad. La mayoría intentaban hacer su trabajo, pero no eran muy buenos. Los sobornos estaban a la orden del día. Bueno, muchos policías que había durante la guerra habían salido de la reserva. O sea que ni siquiera eran policías propiamente dichos. Y estaban dispuestísimos a cogerte unos billetes, quedarse en una esquina y vigilar por ti. Estaban encantados de que les dieran 20 o 50 libras o algo así. Era bastante dinero. Al igual que las estadísticas de delincuencia, muy pocos sobornos de policía salieron a la luz. Percy Burgess subió de categoría para convertirse en jefe superintendente del escuadrón de vuelo a principios de la guerra. No todos los policías eran corruptos. No estoy insinuando eso ni por un momento. Pero en todos los distritos había una manzana podrida. Y donde hay mucho dinero, siempre va a haber unos cuantos que se van a dejar comprar. La gente me pregunta, ¿por qué no tocabas el silbato en ciertas situaciones? Tenía mujer e hijos, una familia que mantener. Yo no era corrupto, pero ¿qué hacía? Hacía lo que tenía que hacer. A no ser que fuera algo muy grave, cerraba los ojos, me cruzaba de acera y lo dejaba estar. En 1942, la policía se enfrentaba a un mundo de delincuencia que cada vez era más violento y sin escrúpulos. Cuando hay una guerra, hay estallidos de violencia. Las guerras traen violencia, no se la llevan, la traen. Si se pasaban de la raya, cualquier miembro de una banda que se pasaba de la raya era castigado. Al principio, solo se trataba de algún hueso roto o una buena paliza, pero tenían que estar faltas de escrúpulos, y lo estaban. Pues yo me creé fama poco a poco,
y acabé codeándome con lo mejor de lo mejor que había en Londres en ese momento. Siempre me llamaban porque a mí no me daba miedo nada. Me atrevía con todo. Siempre había disputas dentro de las bandas y a un amigo mío le rajaron de arriba a abajo. Salimos a buscar a los que lo habían hecho, les secuestramos y les rajamos uno a uno. Así que, genial. For the first time for 22 years, United States troops marched through the streets of London on their way to routine kit inspection in a West End park. A partir de 1942, más de 1,5 millones de soldados estadounidenses llegó a Inglaterra cuando los Estados Unidos entraron en la guerra. Su presencia aumentaría drásticamente la violencia de los criminales. Trajeron con ellos la cultura armamentística y una disposición escalofriante a vender armas de mano y munición en el mercado negro. Fue una proposición muy atractiva para criminales como Frankie Fraser y su banda. Siempre estaban dispuestos a cambiar armas por dinero, ya que siempre podían obtener más de los oficiales mayores de su compañía o de los proveedores. Así que siempre había unos estadounidenses dispuestos a pasarte una o dos, y luego te ibas a la ciudad si era necesario. Supuestamente con demasiado dinero, demasiado sexo a su disposición, y allí los soldados estadounidenses eran también objeto de robo, normalmente cuando eran más vulnerables. Cuando salían de bailar del blackout, algunos habían bebido e iban enseñando el dinero. Así que nosotros les librábamos de él. Alguien preguntaba, ¿tienes fuego? Y cuando lo sacaban, los empujábamos contra la pared y nos llevábamos todo lo que tenían. Las bandas no mostraban piedad con los transeúntes que intentaban detenerles. Siempre te encontrabas con algún valiente durante la guerra. Se ponían bravucones y te hacían frente. Así que tenías que hacerles ver que estabas decidido y normalmente funcionaba. Sobre todo cuando tenías una bonita barra de hierro y la agitabas como si estuvieras loco. Aunque si se acercaban demasiado, tenías que noquearles con ella, claro está. En 1942, 3 años después de que empezara la guerra, un nuevo tipo de delito más devastador golpeó a oficinas, tiendas y bancos: el robo de cajas fuertes. Las bandas, como la de Billy Hill, utilizaban a expertos con explosivos que les daban los socios que tenían en el ejército. Si había que volar una caja fuerte, siempre había un estadounidense dispuesto a darte los explosivos para hacerlo. También tenías siempre a alguien en el grupo que era experto en abrir cajas fuertes. Había un hombre al que llamábamos Jock el operario, Jock Robinson, estupendo, que sabía hacer llaves y todo. Y cuando querías robar una caja fuerte, le pedías a Jock que te la abriera. 9 de cada 10 veces tenía la llave. Si no, la volaba. Era estupendo. A la policía se le acababa el tiempo para combatir el creciente poder del crimen organizado y el gran aumento de los robos a mano armada. A partir de 1942 empezaron a contraatacar. Con el peor bombardeo sobre sus cabezas, había muchos más hombres disponibles para realizar las patrullas diarias. Algunos se incorporaron desde el ejército y todos estaban mejor entrenados. El primer éxito fue en la captura de ladronzuelos y saqueadores jóvenes como Roy Hill. El saqueo técnicamente se castigaba con la horca, pero estaba tan extendido que a los que atrapaban les trataban con piedad y les condenaban a cumplir sentencias cortas. A los chicos de menos de 16 años se les solía dar una segunda oportunidad. Nunca había oído mencionar la palabra saqueo, nunca. Yo sabía que estaba robando, sabía que estaba mal, pero no fue hasta bastante después que alguien me dijo, eso es saquear, te podrían colgar por eso, ¿sabes? Y me aterrorizaba, tengo que admitirlo, pero era demasiado tarde, ya lo había hecho. Si tenías suerte, te librabas. Yo tuve suerte durante bastante tiempo, hasta que un día me pillaron saliendo. Un policía de uniforme. En aquella época te cogían de la oreja. Y me dejaron ir, nada. No seas gamberro, no lo vuelvas a hacer. Unas semanas más tarde ocurrió lo mismo.
Esa vez me llevaron al juzgado y me dejaron en libertad condicional. Unos equipos de policías especiales encontraron a los desertores y les reunieron, pero algunos, como Spud Murphy, no estarían mucho tiempo en custodia. Me sentía como un zorro perseguido. Allá donde fuera, me cazaban como a un zorro. Me pillaron y me llevaron a los barracones de Bulwick. Luego mandaron a una escolta, me esposaron y me dijeron: eres un desertor. Hay hombres buenos a los que están matando mientras tú corres y desertas. Les has fallado. Luego te dejaban ir y esperaban que fueras un buen soldado. Los chicos en libertad condicional como Roy Hill sabían que si volvían a robar tendría consecuencias muy serias y les encerrarían. A pesar de esta amenaza, tenían tantas oportunidades para robar durante la guerra en Inglaterra que normalmente tentaban demasiado su suerte. Estábamos jugando en lo que solía ser el campo de un club social de cricket. Y vi a dos chicos en un antiguo refugio antiaéreo al final del campo. Me pregunté qué estarían haciendo y esperé a que se fueran para ir a ver. Era un antiguo refugio antiaéreo, solo de superficie, de ladrillo. Y dentro encontré una caja de cartón llena de cigarrillos. ¿De dónde lo sacaron? No tengo ni idea. Pero no hay que ser muy listo para imaginarse que me llevé los cigarrillos. Luego fui por los bares vendiéndolos. Si la gente que los había dejado allí me hubiera pillado, me habrían matado sin contemplaciones. Pero no lo hicieron. Un policía, sí. Intenté venderle un paquete de 10 rubios. Nunca lo olvidaré. Muchas veces después pensé, qué tonto tienes que ser para intentar venderle cigarrillos robados a un poli. Me llevaron al calabozo esa noche y al día siguiente al juzgado. We've tried you on probation. It's been a complete failure. You leave us little alternative. You must now go to an approved school. But the amount of time that you remain there depends on how you behave. This is your one real chance to grow up into a decent citizen. Esa vez no iban a perdonarme. Irá a una escuela certificada. Le rompí el corazón a mi madre. Yo lloraba desconsoladamente porque mi madre lloraba. Y hablando claro, era una cárcel para niños, tan sencillo como eso. La delincuencia seguía aumentando, sin embargo, y los villanos de más éxito ahora presumían abiertamente de sus ganancias robadas en los barrios bajos, como el Soho de Londres. Los oscuros secretos de este mundillo de sexo han estado ocultos durante más de 60 años. Every tree I see, nor every flower. El West End de Londres se convirtió en el patio de recreo de los criminales de más éxito de la capital en tiempos de guerra. Muchos acudían a los bares y clubes nocturnos del Soho, donde las normas que regulaban las horas de bebida se rompían todas las noches. Aquí, los mafiosos podían vestirse de gala y disfrutar de su reciente poder adquisitivo. Bueno, el Soho durante la guerra era el sitio más maravilloso del mundo. Era algo fuera de lo común. Podías tomarte una copa a cualquier hora del día, aunque no era legal. Yo me gastaba mucho dinero, no era tacaño ni nada, bebía como un cosaco y me alegraba hacerlo. Era genial, porque te consideraban el mejor tío del mundo. Casi parecías una estrella de cine. Era distinto para los mafiosos que habían sido detenidos y ahora empezaban a cumplir condena en escuelas certificadas o correccionales. Se enfrentaron a un régimen implacable, diseñado para inculcar la disciplina y destruir cualquier espíritu de rebelión. En septiembre de 1942, Roy Hill fue enviado a una escuela certificada cerca de Southport. No sabías lo que el maestro o el señor te iba a hacer. Nunca. Tenía control total sobre ti. Stand over there and let's have a look at you. Nunca hablabas a no ser que el señor te hablara.
Y siempre le llamabas señor. Ever had a job? No, sir. Well, there's plenty of time. Tenías que aprender respeto. Tenías que decir, sí, señor. No, señor. Lo que usted quiera, señor. Si decías algo malo, te castigaban. If you throw your weight about and try to show how tough you are, things won't be very nice. Los desertores del ejército que vivían de la delincuencia de poca monta intentaban sacar provecho en todos los rincones que la policía no conocía. Siempre estaban huyendo, intentando que no les detectaran y robaban para sobrevivir. Había un sitio al lado del antiguo campo de fútbol de Millwall. Sopladores de vidrio unidos se llamaba. Y debajo había unos hornos para hacer el... Bueno, era un sitio ideal para meterse. Nadie iba por allí y se estaba bien, caliente y cómodo. Era como una segunda casa para muchos de nosotros. Así que era como un hotel para desertores. Solían darme algún trabajo esporádico en los hoteles del West End y allí podía haber bombardeos aéreos durante el día. Si estabas limpiando, cuando eso pasaba, te metías en las habitaciones y las limpiabas. A la mierda la limpieza. El otro era el tipo de limpieza que yo hacía. Les libraba de todas sus posesiones valiosas y luego me iba. Desaparecía. Era otro mundo comparado con la glamurosa vida nocturna que los jefes de las bandas disfrutaban. Uno de sus mayores beneficios eran los favores sexuales de mujeres que llegaban a la ciudad con ganas de pasarlo bien. Si eras un gamberro, estabas a salvo. Las mujeres se te echaban encima porque sabían que tenías dinero de sobra. Siempre podías conseguirles cupones de ropa o lo que quisieran. Así que el sexo era gratis, y gracias a Dios. No, lo que digo es que ni las mujeres se preocupaban por eso, porque eso era lo que querían hacer. Podías estar muerto al día siguiente. Mejor disfrutar mientras pudieras. Doy gracias por eso. A few days later, I hadn't time to dwell on loneliness. Working at the factory, and at lunchtime, like the other women, hurrying out to try and get a bit of shopping done. Yes, I grumbled sometimes, but I always felt ashamed afterwards, knowing how much more he was having to go through out there. Las filmaciones de propaganda celebraban la heroica contribución de las mujeres durante la guerra. Pero el hecho de que la delincuencia también estaba aumentando entre ellas se mantenía oculto. La prostitución era el delito más común. La atracción del sexo en venta era tan poderosa que podía embaucar a los miembros más respetados de la sociedad, poniéndolo todo en peligro. En una ocasión extraordinaria, en junio de 1943, el jefe superintendente Percy Burgess hizo una redada en un burdel del West End de Londres. Los detalles de lo que su escuadrón descubrió no se revelaron jamás. Entramos y en la primera habitación había un hombre y una mujer desnudos en una cama, hablando. Y en la silla de al lado de la cama había un uniforme de capitán de grupo. Estaban muy nerviosos. La mujer, sobre todo, estaba realmente nerviosa. Entramos en otras dos habitaciones, las dos ocupadas por un oficial de Marina una y por un oficial del ejército la otra. Para entonces todo el mundo estaba alarmado. Apareció la madame y también ella estaba muy disgustada. Luego descubrimos que tenía 2 libros en el despacho. 2 libros enormes donde cada mujer tenía asignadas 3 páginas. Y eran todas mujeres casadas y respetables. Introducían sus datos con una foto en su página del libro. Luego el oficial de la Marina, del Ejército o de donde fuera. Tenía que ser un oficial en activo, nada de civiles. Tenían que ser oficiales en activo. Iba a hojear el libro y elegía a la que le gustaba. Si querían hacer algo, lo hacían. Pero antes de salir, tenías que dejar 5 libras en un sobre cerrado en la repisa de la chimenea, que era lo que cobraba la madame por la presentación. Las transacciones económicas ocurrían solo entre ellos. Averiguamos que les pagaban unas 20 libras cada vez y que siempre era, por lo que nos dijeron, un encuentro sexual.
A la semana siguiente nos ordenaron llevarnos los libros al sótano de Scotland Yard, donde los quemaron en el horno. Nunca volví a oír una sola palabra del tema. Pero entre las jóvenes de clase social más baja era donde la delincuencia fue más corriente durante la guerra. Los hurtos eran su delito más frecuente y muchas aprendieron el oficio de la familia, con padres o hermanos, que eran los que daban ejemplo. La hermana mayor de Frankie Fraser, Eva, no tenía más respeto por la ley que su hermano. Solo tenía 12 meses más que yo, no mucho. 12, 15 o 18 meses más mayor que yo. Así que en ese sentido estábamos muy unidos. Ella era estupenda y éramos los únicos dos ladrones de la familia. Mis otras dos hermanas y mi hermano eran gente decente como mi padre y mi madre. Eva y yo éramos los dos únicos pillos. Eva hacía de las suyas en el West End de Londres y sus alrededores. Pertenecía a la banda femenina de delincuentes más conocida durante la guerra, las 40 ladronas. Las 40 ladronas, me alegra decir, eran todas mujeres muy buenas en el hurto. Eran magníficas. Una vez que reclutaban a una en las 40 ladronas, sabía que lo conseguiría. Gracias a Dios, porque mi hermana era una de ellas. Cuando entró ya nunca más tuve que comprarme un traje, una camisa ni nada. Nunca olvidaré al juez que la condenó a 6 meses durante la guerra. Entonces tuve que comprarme la ropa. En los últimos años de la guerra, las abarrotadas cárceles, correccionales y escuelas certificadas inglesas se propusieron reformar a sus internos con gran ímpetu. Para aplastar su voluntad, el personal solía imponer castigos indiscriminados. Un día, su maestro eligió a Roy Hill sin motivo aparente. Se giró y me dijo: bájate los pantalones e inclínate sobre mi mesa. Estaba casi tirado encima de la mesa. Los pies casi no tocaban el suelo. Y me dio 6 de los mejores. No me pidió que los contara, pero lo hice. Sé exactamente cuántos me dio. Con el primero grité. Dolió. Escoció y picó. Y luego, el sexto, por algún motivo, debió de golpear exactamente donde el anterior. Ese sí que me hizo chillar. Fue como si me estuvieran quemando con algo. No fue hasta más tarde cuando pude mirarme en un espejo. Uno de los chicos me enseñó que tenía unas marcas enormes en la espalda. Cumplí exactamente 2 años. Casi todos estuvieron entre 16 y 18 meses. Yo 2 años. Nunca fui más feliz que cuando salí de aquel sitio y juré que nunca volvería. Pero no aprendí. No me enseñó nada. En pocas semanas, los que habían cumplido su condena volvían al juego. Y en 1944 y 1945 surgieron nuevas oportunidades para la delincuencia. Un segundo bombardeo masivo de Londres y los alrededores, esta vez utilizando bombas y cohetes teledirigidos. The flying bombs began to come over. First in 1s and 2s, and then all day long. As soon as one had passed over, you began to breathe again, another would come. And so it went on. Después de los bombardeos, había otra vez grandes riquezas esperando a los delincuentes. El 25 de noviembre de 1944, 160 personas murieron cuando un cohete alcanzó un centro comercial en New Cross, al sur de Londres. Pero esa era la comunidad de Spud Murphy y decidió ir y ayudar a salvar vidas. Cuando cayeron las bombas, o sea, me pasé todo el día entre los escombros desenterrando gente, muertos, heridos, tullidos, y había sangre por todas partes. Ayudé en New Cross cuando cayó un cohete, y no hablo de cavar durante horas, sino durante días. Cavar para ayudar a la gente a salir. Salí sintiéndome un poco mejor.
Sentí que habíamos quedado empatados. Me llevé mucho y devolví un poco. Las raíces de la delincuencia durante la guerra y de los delincuentes más conocidos surgieron de las comunidades de las clases trabajadoras pobres que tenían un sentido muy arraigado del nosotros y el ellos, nacido de generaciones de pobreza y dificultades. Villanos como Frankie Fraser se negaban a admitir que lo que hacían estaba mal. Se cuidaban a sí mismos, a sus amigos, a sus familias y sobre todo a sus madres de la mejor forma que podían. Mucha gente me preguntaba, bueno, Frankie, seguro que te das cuenta de que está mal lo que haces, ¿no? No, nunca. Por lo menos yo. En realidad estábamos redistribuyendo la riqueza que habíamos robado y asegurándonos de que la gente adecuada recibía parte de aquello. Y claro, yo cuidaba de mi madre, la quería, era una mujer maravillosa. No podía volver a casa, estaba huyendo. Pero siempre había gente que podía ofrecerte un piso franco y mamá iba allí para verme. Me tomaba algo con ella y le daba unos billetes. Lo único que me decía era, gracias, hijo. Y me daba un beso grande. Pero cuando Roy Hill salió de la escuela certificada en septiembre de 1944, rompió el código de honor de los ladrones y le robó a su propia madre. Conocí a un hombre. No recuerdo su nombre de pila, pero el segundo era Benson. Yo estaba en una sala de juegos en Manchester, de esas antiguas. De pronto se dio la vuelta y me dijo, me voy a ver a mi novia a Aberdeen. ¿Te vienes? Yo estaba dispuesto a todo, así que le dije que sí. No pensé en mi madre en ningún momento, nunca. Mi madre en aquella época tenía una radio, así que la engañé. Le robé la radio a mi madre. Así de fácil. Me dieron 6 libras por ella en la calle Oldham, en Manchester, en una casa de empeños. Lo único en lo que pensaba era que iba a disfrutar del mañana. Eso era por lo que iba a vivir, el mañana. Iba a disfrutarlo y sacaría el máximo provecho. Así que nos fuimos a Aberdeen. Era el último año de la guerra y el robo de Roy tendría consecuencias muy serias para él. En Londres, el 3 de abril de 1945, Frankie Fraser y su banda acababan de saquear un almacén en el East End cuando se vieron involucrados en una persecución a gran velocidad por las calles de la ciudad. En el camino de vuelta, de alguna manera, alguien nos delató y la policía nos persiguió desde Upminster hasta Londres a las 4 de la mañana. Y justo en mitad del túnel de Rotherhithe nos quedamos sin gasolina. No pudimos inventarlo con media docena de coches de policía detrás. Los demás venían desde Bermondsey y ellos conocían el túnel mejor que yo. Sabían que el lado de Bermondsey tiene unas escaleras desde el final del túnel hasta arriba y claro, por allí se fueron y se escaparon, pero yo no lo vi. Me pillaron, a mí y a Spindles Jackson. A mí me cayeron solo 20 meses en Old Bailey. A Spindles le cayeron 2 años más. Pero eso era parte del juego. Podías escaparte. Podían pillarte y si lo hacían, pues que lo hicieran. En 1945, una fuerza policial con mejores recursos por fin estaba controlando la delincuencia. Frankie Fraser no era el único que acabó entre rejas. Era hora de devolvérselo todo a los mafiosos. Ahora se enfrentaban al poder brutal y contundente de la ley. En 1945, el último año de la guerra, los mafiosos recibieron su merecido. Poco después de que Roy Hill llegara a Aberdeen, le detuvieron por entrar en un refugio antiaéreo. Solo buscaba un sitio para dormir, pero las autoridades al norte de la frontera no mostraron indulgencia. Por eso me condenaron a 1 mes en la cárcel de Aberdeen. Y allí nos encerraban durante 23 horas diarias. Nos encerraban en las celdas, allí solos, sin nadie.
4 paredes de ladrillo, un ventanuco arriba, una mesa diminuta de madera que había que limpiar todas las mañanas, una cuchara y un cuchillo de hojalata y aburrimiento. Nada más que aburrimiento. Un día estaba sentado a la mesa, la limpié y pasó el inspector. Estaba allí sentado y grabé mis iniciales con la punta del cuchillo en la parte de arriba. Enseguida me sacaron a empujones y me llevaron a ver al alcaide. Estarás a pan y agua en una celda de castigo durante una semana. Y así fue. No se me permitía hablar, ni siquiera con los guardias. No podía hablar para nada. El desertor del ejército y ladrón Spud Murphy por fin fue capturado en la primavera de 1945. Me metieron 28 días en Fort Darwin, que era una cárcel militar. Y cuando llegué allí, algunos pensábamos que éramos duros. Nos decían, prestad atención, saltad, haced esto, haced lo otro. Y nos negamos. Les dijimos que hicieran lo que quisieran. Salieron unos 10 y dijeron, ¿qué pensáis? ¿Que sois una manada de caballos salvajes? Pues tenemos unos jinetes aquí para montaros. Y lo hicieron. Vinieron con tuberías, nos dieron una paliza y entramos en razón. El ejército no consiguió amansar a Spud y volvió a la delincuencia después de la guerra. Tras cumplir con la sentencia de 1 mes en la cárcel de Aberdeen, Roy Hill fue liberado. Sin embargo, uno de sus delitos olvidados volvería a perseguirle. Salí de la cárcel tras cumplir mis 30 días. Y había un detective gigantesco allí con un bonito traje. Roy Hill. Y eso que pensaba que ya era libre. Estás detenido. ¿Por qué? ¿Por qué? Por robar una radio. Y solo en ese momento me acordé. Le había robado la radio a mi madre, eso era. Una vez más volví a la cárcel tras un viaje de tren de 12 horas a Manchester desde Aberdeen. A la mañana siguiente volví al juzgado. Esta vez fueron 3 meses en Strangeways, en el ala D. Oh no, volví al principio. La vida allí era brutal para criminales serios como Frankie Fraser. El castigo más temido era la vara, que aplicaban al más mínimo desplante. Podías estar esperando hasta 14 días para la vara. Y en esos 14 días intentaban jugártela. Te metían miedo si podían. Oías el tintineo de las llaves en el bloque de castigo completamente aislado. ¿Abre, Fraser? Francis Davidson Fraser. Has sido condenado a 18 golpes de castigo corporal. La vara. Te llevaban abajo, te ponían sobre un barril con el culo al aire y en pompa. Ahora comenzará el castigo. Primer golpe. Y así era. El dolor era absolutamente increíble y siempre tenían a hombres fuertes para poder aplicar la mayor fuerza posible. Y lo daban todo. A pesar del dolor, Frankie estaba decidido a que no se le notara. No decías nada, el orgullo no te dejaba. Porque eso era lo que ellos se morían por oír, que gritaras ¡no, no! Porque algunos lo hacían y les encantaba. Pero a mí no me iban a hacer gritar. Antes muerto, ni hablar. Por fin fuera de Strangeways, el reencuentro con su madre tendría un profundo efecto en Roy Hill. Salí y mi madre me estaba esperando en la puerta. Estaba llorando desconsoladamente. Recuerdo pensar para mí, no volveré a hacerte daño, mamá. No mientras viva. No volveré a hacerte daño. Seguía siendo un niño. No importaba lo que pasara, no importaba lo mayor que fuera, seguía siendo su niño. Y yo era su motivo para seguir viviendo. Así de fácil. Pero ese día dije, no volveré a hacer nada malo. No mientras viviera. Y que yo sepa, lo he cumplido.
No todos los mafiosos de la guerra se arrepintieron así. Frankie Fraser siguió con su vida criminal, convirtiéndose en uno de los criminales más peligrosos y temidos de Inglaterra. Durante las siguientes 5 décadas cumpliría 42 años por robo, intento de asesinato y daños corporales graves. Frankie el Loco, como se le conocería, ha pasado la mitad de su vida entre rejas, pero ha conseguido librarse de una condena por asesinato. La policía dice que he matado a 40 personas. Eso es lo que dicen. Si hubieran dicho 39 o 41, me habría cabreado porque odio los números impares. Pero eso dicen, 40. ¿Quién soy yo para discutirlo? La verdad de la ola de delincuencia durante la guerra nunca se reveló en el momento porque era demasiado devastadora para la moral pública. Cuando la guerra terminó, permaneció oculta, ya que no se ajustaba a la imagen patriótica de una nación que había ganado heroicamente a Hitler. De hecho, la guerra había proporcionado un semillero tan bueno para la delincuencia y el mundo del crimen que demostró ser un punto de giro. Mientras desaparecía el antiguo mundo donde se respetaba la ley, se fijaba un patrón para que la delincuencia aumentara drásticamente durante los siguientes 60 años. Noviembre de 1940. Los bombardeos en Londres hacen estragos. Los servicios de emergencia se afanan en contener los incendios y en rescatar a los heridos. El bombardeo despiadado de las ciudades británicas por parte de Hitler pretende aplastar la moral de la población y allanar el camino para la invasión. Aún así, el terror de los bombardeos se encuentra con una resistencia heroica. Pero la imagen de un país unido contra un enemigo común fue una ilusión de la propaganda del gobierno. No todo el mundo luchaba por la causa común. En las ciudades bombardeadas, la tasa de delincuencia casi se duplicaba en saqueos, robos a mano armada, y el mercado negro se les escapaba de las manos. Para la delincuencia, hablo por mí mismo y muchos que conozco, fue la época más emocionante y rentable que ha habido nunca. El mejor momento para ser un granuja. Se me rompe el corazón de pensar que Hitler se rindiera, porque la guerra era el paraíso de los delincuentes. Sé tan escurridizo como una anguila y tan astuto como un zorro. Primer bombardeo. Solo en Londres había 4.584 casos de saqueo. Atrapar a los ladrones se convirtió en tarea complicada porque muchos tenían identidades falsas. Algunos hasta fingían ser trabajadores del servicio de emergencias durante los bombardeos, el ARP. El jefe superintendente, Percy Burgess, era un detective importante en la lucha contra la delincuencia en la capital durante la guerra. Si pertenecías a cualquier servicio, incluyendo el ARP, llevabas un casco de acero y una máscara antigás. Podías conseguir 25 libras por la máscara antigás y 50 libras por un casco de acero en los barrios bajos o en el West End desde que empezó la guerra, porque si tenías esas dos cosas, podías salir impune de muchas situaciones. Preguntabas, ¿qué haces? O sea, les parabas y decías, ¿quién eres? Y si ellos sacaban una tarjeta de identidad del ARP en South Shields o donde fuera donde sabían que no podías escapar, te daban una paliza. Frankie Fraser y sus chicos utilizaban este truco a menudo, engañando a los inocentes viandantes para que les ayudaran a cargar lo que habían saqueado. Llevábamos los cascos que tenían agente ARP escrito por delante y nos íbamos al West End a dejar allí mis papeles del ejército y todos se quemaron. Desde ese momento fui un desertor. No podías volver a casa porque no sería justo para ellos, porque cada poco tiempo la policía hacía redadas intentando encontrarte porque habías desertado del ejército. A muchos jóvenes delincuentes que cumplían condena en reformatorios les soltaban antes para luchar por el rey y el país. El gobierno asumía que cumplirían su deber, pero muchos encontraron intolerable la estricta disciplina militar. Enseguida se uniría en un ejército creciente de más de 20.000 desertores que vivían de la delincuencia, como el antiguo pillo y delincuente de poca monta Spud Murphy.
Cuando salí del reformatorio pensé que había sido malo, pero cuando entré en el ejército, en mi vida había visto a tanto capullo junto. Izquierda, derecha, haz esto, haz lo otro. Me largo. Cogí todo el equipo que me habían dado y lo tiré al Támesis. Eso es lo que pensaba de todo aquello. Así que era un desertor. Los bombardeos en Londres empezaron el 7 de septiembre de 1940. Durante los siguientes 67 días y noches, la capital sufrió terribles incursiones. La guerra y los apagones ofrecieron muchas oportunidades para robar. Cuando las calles quedaban vacías y la gente permanecía en los refugios antiaéreos, las bandas callejeras saqueaban las tiendas del West End de Londres. Los más astutos de todos eran los de la banda de Billy Hill. Frankie Fraser era su sicario. En cuanto había un bombardeo, sabíamos que teníamos que dejar lo que estábamos haciendo e ir a trabajar. Las bombas caían, los reflectores se veían en el cielo, los aviones nazis y todo, pero no importaba. Salías y hacías lo que había que hacer, y lo hacíamos bien, me alegra decir. Íbamos a toda mecha por el West End, buscando alguna peletería, joyería o bar interesante. Era maravilloso. Cuando oíamos las alarmas antiaéreas y las luces en el cielo, sabíamos que era de verdad y que podíamos salir. Solíamos registrar los sitios en busca de dinero y cosas de valor. Una vez abrí un cajón y encontré unos libros de racionamiento y tarjetas de identificación. Se me iluminaron los ojos. Era un regalo. Enseguida pensé para mí mismo que era moneda de cambio. La policía de pronto se enfrentó a una tasa de delincuencia que creció rápidamente durante el Y siempre tendrás comida en tu caja de tabaco. Eso era lo que yo decía. Cumplí exactamente 2 años. Nunca fui más feliz que cuando salí de aquel sitio, y juré que nunca volvería. Pero no aprendí. No me enseñó ni una cosa. La guerra fue un caldo de cultivo para la delincuencia y proporcionó la oportunidad al mundillo de los delincuentes para crecer y prosperar como nunca. Las hazañas de gángsters y mafia recibirían luego glamour en las películas, pero la brutal realidad de la delincuencia en el frente era muy distinta. La ola de crímenes durante la guerra suponía una amenaza tan devastadora para la moral que el gobierno eliminó todos los detalles. Ahora podemos revelar lo que ocurrió en realidad. Es la historia jamás contada de la mafia en la guerra. La mafia en la guerra. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre de 1939, se introdujo el servicio militar obligatorio y todos los jóvenes eran llamados para cumplir. Sin embargo, no todos se dirigieron a los barracones. Muchos desertaron y desaparecieron en unos prósperos bajos fondos, como el mafioso Frankie Fraser, que se convertiría en uno de los delincuentes más conocidos de esa época. Mi madre siempre necesitaba un poco de papel para encender la chimenea por la mañana, así que pensé que podía